Bienvenidos a un episodio más de Siguiente Nivel. Hoy nos acompañan en el estudio, pues un gran amigo que hace varios años nos conocimos dando clase, compartimos esa vocación de la docencia. Estábamos dando clase en temas por ahí de marketing, negocios y gran parte de su trayectoria va en la línea de la innovación. Raúl Tello nos va a acompañar toda esta, pues todo este episodio para platicar un poco de la resolución de conflictos. Pero más allá de eso, si yo te pudiera preguntar, Raúl, ¿cuáles serían como esas tres aspectos en los que te catalogas o hoy te consideras un especialista para que te puedan conocer más quien nos está escuchando? ¿Qué dirías? Claro, bueno, pues Maru, un honor estar aquí contigo. La verdad es que es un placer conocer tu profesionalismo y pues que podamos compartir esta conversación. Y bueno, para responder a tu pregunta, tres aspectos fundamentales, consideraría lo siguiente, pues gestor de proyectos, me encanta encargarme de proyectos desde su diseño, su ejecución, su implementación, monitoreo y hasta el cierre, ¿no? Digamos, llevar los proyectos de la A a la Z y sobre todo me gusta estar tras bambalinas. Me gusta cuando tenemos nuestros clientes y eso, pues que los clientes luzcan y nosotros estar tras, ¿no? Detrás de las cámaras. Es por un lado. Por otra parte, pues me encanta ser una herramienta que los demás usen para crecer. Es decir, pues por eso justamente la parte de la docencia me resulta tan atractiva, porque igual el protagonista o los protagonistas son los estudiantes. E igual en las empresas en temas de consultoría. Y finalmente, pues me encanta el tema de la espiritualidad. De hecho, para mí esa es la base de todo, ¿no? De alguna forma de ahí parte todo mi interés por el emprendimiento, por la innovación, así como otras temáticas. Entonces, pues soy un apasionado de poder definir, encontrar o explorar un sentido a nuestra existencia. Claro, ahorita, leyendo un poquito de tu semblanza, a mí me llamó la atención y dije, bueno, vamos a preguntarle cómo se ve él en este aspecto, porque hablas mucho del cambio en el tema de innovar, ¿no? De estar en esta parte, transformando, y bien dices, a lo mejor desde detrás de bambalinas, donde de las organizaciones o inclusive de los estudiantes, pues mencionas mucho como mejorar el panorama de la sociedad o en México o en donde estemos rodeados, ¿no? Entonces, creo que, cuando te pregunto esto, tu respuesta hace mucho match con lo que tú colocas en esta semblanza, ¿no? Entonces, para empezar a hablar un poquito acerca del tema de resolución de conflictos, creo que ahorita hablaste de puntos muy importantes, ¿no? La gestión de proyectos, la innovación y, esta parte de espiritualidad que al final del día a veces es lo que a la mejor falta en las organizaciones o, como individuos, ¿no? De repente eso es lo que hace ya que todo se cristalice y vaya para arriba. Hablando de resolución de conflictos, Raúl, ¿cómo definirías o para qué me sirve saber, este tipo de metodologías? Bueno, pues es fundamental la resolución de conflictos porque, pues, conflictos hay continuamente, ¿no? Prácticamente muchos de nosotros todos los días enfrentamos algún tipo de conflicto y esto alineando a la definición de conflicto de cuando pues hay dos o más personas que tienen intereses aparentemente apartados o que no tienen un punto en común y que buscan justamente pues resolverlos a través de una pues determinada situación o un determinado ambiente. Entonces, pues realmente los conflictos surgen continuamente entre nuestra familia, entre nuestra pareja, las relaciones laborales, ¿no? Lo que suelo mencionar mucho es que al final, pues toda nuestra vida está basada en relaciones, desde nosotros mismos hasta con Sí, el diferentes conflicto contextos. puede estar con uno mismo. Es correcto. Entonces, pues el conflicto va a haber en cualquier relación y en toda, y por más positiva que sea, por más cercanía que haya, pues va a haber conflictos en todo momento. Y estos implican, si es que son conflictos funcionales, pues implican un crecimiento, implican realmente seguir avanzando. O sea, no es algo malo tener conflictos siempre y cuando, repito, sean funcionales o tengan un propósito en particular de mejora. Yo creo que también la parte de los conflictos es lo que nos hace crecer, ¿no? O sea, al final del día, no el conflicto en sí, sino la solución que le vamos dando. A veces esa parte incómoda o esas circunstancias que llegamos a vivir nos hacen evolucionar y tener armas, ¿no? Para poder seguir o tener un siguiente nivel en cualquier aspecto de nuestra vida. Ujú. Para las personas que nos están escuchando, el episodio no va 100%
hablar acerca a la mejor de negocios, o algo que le platicaba a Raúl era el poder platicar acerca de temas que pudiéramos aterrizar en la vida diaria, en los negocios sí, pero también a lo mejor no sé, en temas ya nada más de familia o, como bien decías, hasta en pareja, ¿no? Porque al final el conflicto no nada más va a ser para el tema empresarial, ¿ok? Entonces, ahorita 2 puntos de vista, nos dices, diferentes, se encuentran y se crea un conflicto. Ujú. A partir de ahí podemos partir que así eh, podemos como iniciar la metodología o la solución como tal. Ujú. Sí, exactamente, sí, aparentemente, como tú dices, 2 puntos de vista distintos que no tienen, aspectos en común, ¿no? Pues, a partir de eso surge un conflicto. ¿Y por qué digo que aparentemente no hay puntos en común? Porque en realidad, si tampoco hay nada en común, ningún interés de por medio en donde se compartan, en ambas partes, tampoco habría conflicto. O sea, no hay algún interés en particular en donde haya justamente una necesidad de congeniar algo, ¿no? Entonces, les digo, lo importante es tratar de entender cuál es la esencia de lo que se está buscando y en dónde se unen justamente los intereses de las partes para poder, a partir de ahí, valga la redundancia, empezar con el proceso de resolución. De acuerdo. Si nos adentramos primero en la parte empresarial que tú ves, después podemos tocar otros puntos, como bien lo decíamos al inicio. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que llegas a encontrar en las empresas? Pues mira, no sé, no te podría, a lo mejor estadísticamente de los que he encontrado, yo creo que tengo más en cuenta los más recientes. Te digo, a lo mejor no te podría decir, pues mira, de todo lo histórico, estos son los que más he encontrado. Pero últimamente te podría decir aquellos lo que más he visualizado en diferentes organizaciones y tienen mucho que ver con el clima organizacional, ¿no? Y particularmente tienen que ver con la relación entre colegas, entre colaboradores y sobre todo entre mandos medios y en este caso, pues su equipo de trabajo. Lo he notado más, te digo, últimamente, porque, creo que, y lo destaco, porque creo que tiene mucho que ver con este liderazgo transgeneracional, en donde te puedes encontrar con líderes que se encuentran en una generación X, en una generación millennial, y que de repente están integrándose equipos de generación Z y que si bien no es una generalidad, pero tienen factores culturales, tecnológicos, de estilo de vida, Motores motores diferentes. diferentes. Y entonces compaginar de repente la dinámica de trabajo, el estilo de cómo acompañarlos, cómo guiarlos, ¿no? Cómo soltarlos, pero a la vez no tanto. Eso yo lo he notado últimamente, ¿no? De repente entre ese conflicto entre mandos medios y colaboradores. ¿Por qué? Porque al final también, ¿por qué digo mandos medios? Porque la alta dirección, si bien también tiene conflictos y también los he observado, de repente el sándwich, digamos así, la parte del medio es donde más conflicto desde interno hasta externo he notado, porque no toma las decisiones de hasta arriba, no tiene el poder, digamos, o la influencia absoluta o más preponderante de la empresa, entonces trata de mediar con la alta dirección, pero tiene que seguir también instrucciones o indicaciones u órdenes y tiene que buscar conciliarlas con sus colaboradores. Entonces, esa disyuntiva, pues, es la que más he notado, sobre todo últimamente. Yo creo que y mencionas las generaciones, ¿no? En mando medio vamos a encontrar a la mejor entre millennials y X, ¿no? O sea, en esas generaciones, pero ese mando medio, como aún le reporta a alta dirección, muy probablemente es otra generación todavía. O sea, podríamos estar hablando que todavía nos podemos encontrar en activo boomers, ¿no? Y entonces hacer esa conexión entre X boomer, millennial y Z ha de ser bastante interesante. Y yo creo que no nada más en la parte empresarial vemos esto, porque también lo vemos en la educación, Ujú, es algo, tremendo, ¿no? O sea, tú puedes tener hoy estudiantes a lo mejor en la universidad, los últimos Z, ¿no? Los que están ahí ujú. ya para salir al mundo laboral, y es muy diferente entre millennials y Z, y mucho más si un X está dando clase, ¿no? O sea, el tema tecnológico, el tema todo, social, ¿no? Lo que pensamos socialmente que es válido o lo que no, las causas que apoyamos, las que no, empiezan a ser como esa disyuntiva en a quién sigo, qué es lo correcto y qué no, ¿no? Entonces, sí entiendo perfecto esta parte que vivimos todos y que inclusive hasta en la casa yo creo que puede pasar eso, ¿no? Sí. Papás generación X
hijos en generación Z, que encontrar un vínculo de solución a ciertos conflictos es, es un reto, ¿no? ¿Cuáles serían entonces, viendo este panorama generacional, cómo empiezas a decir, vamos a solucionar un conflicto? ¿Qué herramientas podemos tener para ir solucionando conflictos? Pues mira, en primer lugar, me gustaría partir desde, pues al final, como estas bases, ¿no? Si estamos hablando de un conflicto, hablando de la empresa, pues estamos hablando de una organización, ¿no? Y pues, ¿qué es una organización? Pues un conjunto de personas que unen recursos, de diferentes ámbitos para ir hacia un mismo propósito, ¿no? Entonces, una organización puede ser una empresa o puede ser una familia o puede ser, o sea, al final es un conjunto de personas, no se limita a la parte empresarial. Entonces, parto desde ahí para justamente verlo de forma transversal, que independientemente de que estemos hablando del ámbito de laboral o familiar, por ejemplo, ¿no? O de otra índole donde hay conjunto de personas, tendrán sus particularidades, pero en esencia tienen pautas, ¿no? Que se comparten. Sí, para Entonces, quien nos esté escuchando, su organización puede ser mi familia, su organización puede el ser, roomies, sí, ¿no? claro, Sí. sí, 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 la escuela o la empresa. Es correcto. Entonces, en este caso, lo importante es que vamos a partir de que justamente si algo no, sino cuál es el punto en común. Por eso parto desde la organización, ¿no? Desde la definición de organización. Si nos juntamos en algún momento a unir esfuerzos, unir recursos, pues ¿cuál es el punto en común, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos de alguna forma en el trasfondo? ¿Sí? Y sobre todo que ya considerando pues ese punto en común, eso nos puede ayudar pues para ir generando las primeras conexiones. Todos estamos aquí por algo o para algo, ¿no? En el caso, por ejemplo, me voy a ir al extremo, los niños, los hijos, pues no eligieron estar en su familia, ¿no? No necesariamente ellos unieron sus esfuerzos y recursos por un propósito en común, pero están inmersos, ¿no? Y hay una dependencia, hay una necesidad de que tengan una autoridad, un acompañamiento, alguien que los guíe, que los mantenga, que los sustente. Entonces ahí hay un punto en común que a su manera, a su modo o a su nivel hay que buscar que se comprenda. Entonces, todo parte desde, hay un eje en común que todos tenemos. Entonces, ¿cuál es? Parece el que habría que preguntarnos. Dependerá de en qué organización me encuentro, por qué estoy aquí, qué es lo que estoy buscando, ¿no? Oye, por una empresa en particular, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de una empresa consultora, bueno, ¿cuál es nuestro foco en sí? ¿Quiénes son nuestros principales clientes y qué buscamos resolver? Bueno, yo estoy aquí por eso, esta es mi causa y pues también la tuya, tenemos diferencias, pero vamos hacia el mismo, hacia la Que misma muchas visión. veces en la empresa, en la organización, te dicen esa parte el día uno en la inducción y después de, no sé, a lo mejor 6 meses, 8 meses, pues dices, a lo mejor el punto en común. Tú dices, a lo mejor yo vengo aquí porque me están dando un salario, porque Ujú. estoy recibiendo ese beneficio, pero el punto en común del para qué de la organización puede quedar muy lejano si no está en constante repetición. Sí, sí, no se vive, Sí, porque aquí lo importante es vivir sí, más eso. que repetición, vivirlo, claro. Exactamente, sí, sí, justo porque como puede estar colgado en la pared Sí, y esta es nuestra misión y visión y todo esto, que ese tipo de términos incluso se pueden volver o se han vuelto cliché, sí. porque pues justamente porque como no se viven, porque tienen su grado de relevancia, son parte de la administración estratégica, pero te tienen que vivir en el día a día, recordar, este es nuestro motor, todo lo que hacemos tiene que estar alineado para eso y lo que no está alineado para eso, pues, lo quitamos, lo depuramos, ¿no? Entonces, a eso es a lo que me refiero con vivirlo, estar continuamente a través de acciones reflejándolo. No es que necesariamente, o sea, sí a través de la verbalización, o sea, es importante, pero sobre todo a través de las decisiones y acciones consistentes que digan, sí, esto tiene sentido con lo que estamos buscando. Y de hecho, desde ahí buscamos al talento que también esté alineado hacia ello y lo preparamos hacia ello, e incluso si sale, también de alguna manera tiene que haber una congruencia. Entonces, digo, va desde ahí y bueno, evidentemente somos individuos, entonces cada individuo tiene sus necesidades específicas, ¿no? Y puntuales. Entonces, otra parte fundamental es el conocimiento y el entendimiento de tu equipo, de la gente con la que estás colaborando, porque si bien hay un punto en común, ok, no se deja de lado que también tiene necesidades individuales. Entonces, pues, ¿cuáles son estas necesidades particulares? ¿Por qué? Porque a lo mejor ok, vuelvo al ejemplo de la consultoría que mencionaban. Oye, pues nosotros buscamos atender esta problemática en este tipo de empresas. Muy bien, en este caso estamos conectados. Pero resulta que a lo mejor esta persona lo que está buscando, porque acaba de egresar, porque está buscando prepararse, profesionalizarse y empezar a ganar reputación, pues lo que más, a lo mejor lo que más le interesa es que dentro del proceso de ayudar a las empresas haya un reconocimiento, que se visibilice su labor,
sus resultados, ¿sí? Y que cuando no necesariamente hace lo adecuado, pues tampoco que se le exhiba, sí que se le corrija, pero a lo mejor de una manera más asertiva, más privada, ¿no? Entonces, pues yo puedo, muchas veces el conflicto nace de que estamos bajo la misma visión, pero la dinámica y lo que a mí me gustaría que se viviera, pues no se conecta necesariamente con la contraparte. Y aquí creo que entra mucho la parte generacional, ¿no? De repente, pues es que en nuestra época nosotros vivimos así y aquí ahorita ya no, Los tiempos. y esos tiempos y viceversa, ¿no? Y al final ninguno, o sea, todos tendrán su aspecto positivo, ¿no? Yo creo que justamente cada generación, cada parte de la historia tiene su aspecto positivo y creo que es bueno retomarlo, mejorarlo. No todo es desechable, ¿no? Pero ir evolucionando en este aspecto y cada vez ir amalgamando los puntos mejores de cada evolución, digamos, histórica o generacional. Sí, de acuerdo. En este ejemplo que estamos hablando de la organización, o sea, primero es entonces el punto en común, ¿no? O sea, tenerlo claro, por qué estamos, el para qué estamos, y después también esta parte es muy importante porque a veces en el día a día se nos va olvidando, de repente a lo mejor como jefes, como en mandos más arriba, ¿no? Puedes ir olvidando que aparte de ser un colectivo, hay individuos. Y es cierto, cuando tú te pones a pensar en el individuo, entonces también puedes hacer un stop de decir, por aquí puedo mover estas piezas. ¿Ubicas a Marisa Lazo de Sí, claro, claro, pues muy ahorita se bien. me vino mucho a la mente, la parte que habla mucho del individuo, ¿no? De cómo a través de sí tiene esta parte de todos los reconocimientos a nivel organización, pero cómo se daba cuenta de qué era lo que pasaba, o tiene mucho eso de ver qué pasa con los individuos para ver cómo puedo apoyar como organización para retener al colaborador, porque si estamos viviendo algo es mucho la rotación de personal, Mucho. pero mucho tiene que ver porque a la mejor estamos en este punto colectivo, ¿no? De sabemos hacia dónde vamos como colectivo, pero individualmente se me puede olvidar que cada uno trae una un para qué también en sus casas, pues sí, fuera del trabajo, ¿no? Por así decirlo. Sí, exactamente, sí, no, y ella me parece, como tú dices, me parece que tiene un liderazgo bastante empático, ¿no? Ujú. Como que es muy de conexión, pero también se le nota la La autoridad, firmeza. sí, la Sí, 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 claro, o sea, y eso es algo que yo admiro mucho justamente de los líderes, cuando tienen la capacidad o el carácter que han desarrollado de tener esta empatía, cordialidad, amabilidad, pero que tienen una determinación y firmeza, y que no tienen que alzar la voz necesariamente, ni nada, simplemente con la firmeza que establecen las consecuencias muy claras, los objetivos, o sea, todo está, hay una estructura de por medio, y se busca, se deja claro qué es lo que se espera, qué recursos se te brindan, y sobre eso, pues te voy a exigir resultados, pero también necesito conocerte y buscar cómo funcionas mejor, ¿no? Y creo que hay una delgada línea, porque justamente a veces, o los últimos años, se le ha dado mucho valor el tema pues sí, del clima organizacional, de cómo se sienten los colaboradores, que es súper importante, pero hay una delgada línea entre, por eso mencionaba primero, cuál es el punto que nos une, el punto en común. Lo más importante justamente es basarnos o fundamentarnos en lo que necesita la organización. ¿Por qué? Porque yo por mucho que quiera tratar muy bien a mis colaboradores, a mis colegas, les quiera dar la mejor compensación, si la empresa no funciona para lo que nació, seguramente no será rentable y por lo tanto pues, se va a desaparecer. O sea, por muy buena intención que yo tenga de generar empleo, no, o sea, entonces debemos tener muy claras nuestras prioridades y le digo, desde ahí incluso, oye, pues qué tipo de perfiles, qué puestos son los que necesito, cómo, o sea, no es que va a ser tal cual o exacto, ¿no? A la medida, pero tengo una visión o un marco de referencia de a quiénes sí y a quiénes no, y no porque sean malas personas o malos perfiles, simplemente no son No encaja. compatibles, no encajan, ¿no? Ujú. Sí, es como clásico que eliges escuela Sí, y a lo mejor parece padrísimo todo lo que logra la escuela a nivel, no sé, o sea, estatal, nacional, los mejores, todo, ¿no? sí. Pero si tú no encajas con la filosofía, con lo que es, pues vamos a sufrir tremendamente. Ujú. Bueno, y después de esto hablamos del punto en común, del entendimiento individual. ¿Qué más podríamos sumar para poder hablar de resolución de conflictos? Bueno, dentro de este interés individual, ¿no? Sobre todo cuando ya estamos en un conflicto puntual,
Es primero muy importante, yo sé que a veces estamos en el calor de la situación, pero es muy importante preguntarnos si este conflicto es funcional o es disfuncional. ¿A qué me refiero? Cuando hablo de un conflicto disfuncional es cuando tenemos justamente una conversación dura y podemos llegar hasta una agresión y todo, pero realmente no tiene un propósito de mejora, no va hacia ningún lado. O sea, normalmente es echarse en cara cosas, yo he hecho esto, tú no, y se busca resolver aparentemente a través de posiciones y no precisamente a través de necesidades o intereses, ¿no? Que eso es lo del trasfondo de que realmente nos puede ayudar a resolver un conflicto. Entonces, si yo voy a tener este conflicto o estoy propicio a ello, te repito, no quiere decir que sea sencillo, pero es una práctica, es de preguntarme, ¿no? ¿Esto realmente me puede llevar a algo o no? Simplemente me va a desgastar cualquier tipo de relación. Porque dicen por ahí, ¿no? La mejor forma de resolver un conflicto es no tenerlo. Entonces, bueno, no tenerlo siempre y cuando sean un conflicto disfuncional. Cuando no tiene, te digo, un propósito o alguna trascendencia. Cuando sí lo tiene, es mejor tenerlo, porque si no, lo que uno está haciendo es evasivo. Entonces, al ser evasivo, lo único que va a ocurrir es que se va a incrementar, Sí, lo haces más se grande. va a hacer más grande poco a poco y llegará un momento en donde va a explotar, ¿no? Y algo que sí se pudo resolver, así como ahorita estamos en una conversación tranquila, ¿no? Podemos tener diferencias, pero ahorita estamos en un buen estado de ánimo, con ecuanimidad, ¿no? Una tarde lluviosa, rica y todo, podemos arreglarlo, que en el calor de una conversación donde se nos puede salir las cosas de control, no controlamos nuestros impulsos y podemos hacer o decir cosas que no quisiéramos, ¿no? Entonces, desde ahí, esa sería como la siguiente parte, ¿no? ¿Realmente vale la pena, ¿no? O sea, tener esta batalla o mejor pues la omitimos y o sea, justamente hago caso omiso y me voy por otro, me salgo por la tangente, ¿no? Sí, ¿no? Lo atiendo ahorita o puede también esperar, ¿no? Porque Y a veces también nos podemos llenar de problemas que no son indispensables de solucionar en ese momento y a la mejor hacemos un conflicto mayor posteriormente. sí, Okey, por ejemplo, cuando hablamos en esta parte de las generaciones, ¿no? Si hablamos en un tema de familia, ¿cómo aplicas esto que estás diciendo? Sé que puedes decirme: "Es igual", ¿no? Pero si ponemos un claro. ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que a nivel familiar podemos hacer uso de estos 3 pasos o de estas 3 herramientas que nos estás diciendo? A lo mejor en un problema de comunicación entre papás, hijos o por alguna situación, ¿cómo puede un padre de familia resolver conflictos bajo esta metodología? Sí, claro, no, y lo entiendo perfectamente, como tú dices, aunque tenga, y lo mencionaba hace rato, ¿no? Aunque tenga en esencia las mismas pautas, al final van a tener sus particularidades, cada entorno. En el caso de la familia o en el caso de las personas con las que más convivimos, Okey. pues el conflicto puede ser más intenso. Normalmente será, ¿por qué? Porque nos conocemos más, porque hay Sé mayor. dónde te duele. Exactamente, y simplemente, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que en el trabajo la gente puede ver de mí, no necesariamente, lo ve mi familia. Te voy a poner un ejemplo, ¿no? Este, la otra vez no me acuerdo que estábamos hablando con mi esposa, mi hijo y yo, y de repente, le preguntó algo a mi esposa de que cómo era yo, y dijo: "Ah, mi papá es enojón", ¿no? Y si tú le preguntas, a lo mejor a muchas personas, tal vez no me consideran enojón, pero él, obviamente, pues yo estoy en un entorno distinto, soy su papá, ¿no? Tengo otra pues me ve en diferentes situaciones y no necesariamente enojón con él, ¿no? Pero me ve muy cercano, muchas cosas que no ven los demás. Entonces, ya con eso, o sea, implica que hay un mayor desafío para resolver este conflicto. Entonces, para responder a tu pregunta, te digo, ahora sí, partiendo desde las mismas pautas, porque para no justamente no contradecirme en este aspecto, lo primero es, oye, este conflicto que vamos a tener, si vale la pena tenerlo o no, porque no, si no vamos a llegar a nada, o sea, si realmente no tiene un propósito de que vamos a resolver algo concreto, pues mejor lo omitimos, porque como hay una mayor cercanía, también puede haber una mayor posibilidad de herir a la persona y de sacar cosas que no tienen nada Hace que ver. 10 años. Exactamente, sí, sí, sí. Entonces, primero va desde ese punto. Pero la otra parte justamente es buscar, y ahí es más complejo, repito, cuando tenemos una mayor cercanía, este, porque no sé si tiene que ver con un sentido de propiedad o algo por el estilo, o sea, no sé si tiene que ver con eso, en el caso a lo mejor laboral o particularmente a mí me pasa, ¿no? Como que al sentir más distantes a las personas que no me pertenecen ni nada, como que este,
no, y no quiere decir que mi familia me pertenezca, pero como que te cambia el chip, ¿no? De cierta forma. Entonces, como que siente de respeto, yo en mi caso respeto más, ¿no? Como que logro ser más observador cuando estoy en el ambiente Haces más laboral. este paso de Tomar perspectiva, tomar exactamente. perspectiva. Y en familia, o sea, me cuesta más porque la emoción está más latente, porque además, como tú dices, pueden conocer cosas más de mí. Entonces, hay disparadores que los demás no se generan y aquí sí, ¿no? Entonces, pero sí, una punto es, vale la pena. La otra, bueno, sí, sí vale la pena, ok. Entonces, particularmente, pues, ¿qué es aquello que se está buscando, no? Porque ahí vuelvo a lo de, vamos a resolver el conflicto desde las posturas, ¿no? O desde las necesidades. ¿Por qué digo esto? Las posturas es, oye, yo como esposa, pues es que yo hago mucho por la casa, ¿no? Yo cuido a nuestro hijo, ¿no? La mayor parte del tiempo, tú no convives, no, pues sí, pero es que yo trabajo y es que la mayor parte del tiempo yo estoy preocupado por justamente darles lo necesario. O sea, un conflicto a través de posturas, te das cuenta, nunca va a acabar, porque cada quien desde su perspectiva hace mucho y no le es reconocido, ¿no? Necesariamente por el otro, en este caso en particular, no en este ejemplo. Es decir, cualquier conflicto que intentamos resolver desde posturas, no hay una solución Prácticamente, o porque sea, alguien se va a imponer. exactamente, sí, porque exacto, a menos que hubiera una jerarquía Claro, mayor, desde exactamente, aquí yo soluciono y y aún así internamente no se resolvió, ¿no? O sea, a lo mejor de forma pragmática sí, pero va a terminar mermando esa relación, o sea, sí, ya porque si tú lo dijiste, lo hacemos, okey. ándale, mi hijo, ¿no? Resulta que, pues sí, ¿no? Porque soy tu papá, ¿no? Y entonces, pues sí, pero al final él internamente va a empezar a guardar cosas, o aún que todavía él tiene 6 años, todavía está esta necesidad de que toda palabra de los papás y todo es ley, ¿no? Papá, mamá, y eso, y lo va como adentrándose más. De repente, pues va a haber cosas que le van a trascender, ¿no? Entonces, sí, o sea, aun cuando pragmáticamente se resuelva, porque hay un nivel jerárquico mayor, en realidad no se resolvió de fondo. Entonces, sí, ese es un punto ahí muy importante, ¿no? Por checar. Y la otra es justamente, bueno, ¿y qué te está moviendo? Porque a lo mejor precisamente, ahorita yo en la postura que mencionaba, pues a lo mejor nos damos cuenta, o sea, si nos cae el chip, pues a lo mejor lo que está buscando mi esposa es justo ese reconocimiento o valorización de lo que hace, ¿no? De que a lo mejor yo llegué y no me di cuenta que ella había tenido un detalle para la casa o para mi hijo y que simplemente a mí o sea, no lo hice intencional, pero no lo observé, no tuve, ¿no? Y eso pudo haber sido, o sea, y de algo así, si yo no me doy cuenta que tiene que ver con cuál es el trasfondo de lo que me está reclamando, ¿no? A lo mejor no es porque puse la pluma así, sino de esta forma. Si no me lo cuestiono, se puede hacer muy grande eso, o sea, y por una cosita así, no me acuerdo, una película donde sale Jennifer Aniston y no me acuerdo con uno que fue su pareja, que por una cosa de un reclamo de una invitación, de una lavada de trastes, terminan separándose, ¿no? Y, o sea, y es película ahí, pero puede ser real. Por una cosita así, se detonan, ¿no? Sí, claro. Y ahí entonces es solucionar, hablabas de la postura y las necesidades. La necesidad, exactamente, aquí realmente es buscar cuáles son los intereses o necesidades, pues que realmente están en el fondo y no precisamente salen al momento y a lo mejor ni siquiera nosotros las tenemos tan claras muchas veces, ¿no? Pero hay que indagar, hay que preguntar, o sea, te digo, es todo un arte esto, ¿por qué con arte? Porque al final, aun cuando haya métodos, aun cuando haya pasos, pues depende el contexto, la situación, la persona, o sea, y tenemos que en el momento buscar cómo adaptar todo esto a la situación. Y también hablaba, bueno, escuchaba mucho del tema de todas las metodologías que hablan del tema, tiempo, de todas las que son ágiles, ¿no? O sea, del tema vamos rápido y demás. Pues también al final del día hay ciertas circunstancias que el tema tiempo es parte de la solución, ¿no? O sea, que no todo se resuelve a la mejor de manera inmediata, ¿no? Como quisiéramos que pasara. Porque ahorita acabas de decir todos estos puntos, tenemos mucho análisis, para que no me gane la emoción, para que no me gane y normalmente tratamos de solucionar en la empresa, en la familia y demás, así, no, pero ahorita dame la solución, ¿no? Y entonces eso se vuelve tremendamente difícil de solucionar cuando quieres a lo mejor todo que suceda de ya, ¿no?
¿cómo influye el tiempo en esta solución de conflictos? Sí, como tú dices, es muy importante entender que no todos los conflictos se van a resolver de manera inmediata. Algunos puede ser que sí, algunos necesitan algún plan, algunos necesitan espacio, ¿no? Justamente como lo mencionabas hace rato. ¿Qué tal si estamos en un momento de nuestra emoción que está insostenible y puede ser riesgoso, podemos fracturar o lastimar a la persona? Pues mejor nos distanciamos, ¿no? Entonces el factor tiempo es esencial en este aspecto. Y algo que quiero justamente destacar, porque como lo dices, Em, esto es muy analítico, o sea, parece abrumador, bueno, en realidad sí lo es, pero entonces, oye, parece más complicado resolver que no resolverlo, ¿no? No, en realidad es una práctica continua, poco a poco, ¿no? O sea, no se trata de que, híjole, yo no sabía nada o sea, o no me ha funcionado la manera en que he resuelto conflictos, o sí me ha funcionado, pero no he identificado cómo, porque también es muy importante eso, ¿no? Nosotros mismos ir identificando qué sí me funcionó y qué no, porque aunque yo pueda tener pautas, pues en mi contexto hay especificaciones, ¿no? Entonces, el poder yo identificar qué sí me funcionó, cómo escucho, por ejemplo, a mi esposa, cómo escucho a mi líder o a mi cliente, ¿no? Que viene muy molesto, qué tipo de cosas le pregunto o qué cosas le pregunté en algún momento, dije y que no debería decir. Se trata mucho, sobre todo, para poder resolver conflictos, y también lo dijiste hace rato, muchas veces el conflicto empieza con nosotros mismos. Entonces, si nos escuchamos, si nos cuestionamos, ¿por qué? O sea, un punto fundamental para resolver conflictos es basarnos en hechos, ¿no? Si yo voy a comenzar ya un conflicto que sí vale la pena y todo, ¿bajo qué hechos voy a sustentar lo que estoy diciendo? No suposiciones. Lo primero que me debo preguntar, ¿yo realmente lo que voy a decir está basado en un hecho? O sea, que puedo evidenciar que sí, o fue una suposición, por ejemplo, ¿no? Llegué, Maru, fíjate, Maru, no me saludaste ahorita que llegué al podcast y pues, seguramente estás de malas, me hubieras dicho que no. O sea, pero pues, igual y te distrajiste en otra cosa, ¿no? Y no te estoy Sí, yo reclamando creo por que algo. muchos conflictos vienen de la suposición, de Exacto. todo que creemos, ¿no? Sobre todo los que tienen que ver con el tema relaciones, más como personales, ¿no? O sea, creo que tiene mucho que ver con, yo supuse y yo inferí que poner aquí las llaves no te molestaba, ¿no? O sea, cosas así tiene que ver muchas veces con esta parte de la suposición. Sí, exactamente. Y yo digo, partir desde ahí. O sea, oye, lo que voy a decir, porque además, cuando nosotros nos creemos eso que suponemos, lo aseveramos, lo afirmamos, ¿no? No, es que tú me viste feo, ¿no? Pues es que igual, te vi. O sea, sí te vi, ese es el hecho, ¿no? Pero feo, pues eso ya tú lo percibiste de esa forma. Yo estaba hasta distraído, ¿no? O sea, entonces va desde esa parte, ¿no? Me cuestiono, ¿realmente sí sucedió, no sucedió? Y si hay cosas que supongo, porque puede ser, o cosas que son muy personales, adueñarme de esas opiniones o pensamientos, ¿no? Es que yo creo que esto, o creí, o asumí esto, ¿sabes? ¿Por qué? Porque entonces yo ya te doy pauta de que tú me puedas aclarar. Pero cuando yo afirmo algo, ¿no? A través de que esto fue un hecho, que tiene que ver más con, o sea, que a lo mejor sí sucedió, es que, digamos, pusiste el celular duro, eso fue un hecho, muy bien. Pero entonces yo te digo, es que lo azotaste porque estás molesta. Ah, bueno, es que pusiste de una manera a lo mejor no normal el celular, ¿no? ¿Te pasa algo? Es que pareciera, pues, desde mi percepción, estás molesta, ¿no? Entonces, nada más quisiera aclarar. O sea, adueñarme de las percepciones, opiniones, da pie a que puedo estar equivocado y necesito tu versión para poder confirmar. Porque, pues también, como tú dices, muchos conflictos surgen de la suposición y como ahí me lanzo a la postura, entonces trato de persuadir a la otra persona que yo tengo la razón y luego ni siquiera, o sea, y te digo, ahí es donde se vuelve prácticamente eh, que no se puede resolver, por lo menos en ese momento, porque cada quien tendrá su verdad, ¿no? En Claro. ese caso. Si pudieras, elegir una pauta más para las personas que nos están escuchando, que les pueda servir en la resolución de conflictos, ¿qué dirías? Mira, yo creo que va a ser como dos en uno, ¿no? Va. Y sería el tema de, bueno, ok, ya digamos que ya te escuché, ya entendí cuáles son tus necesidades, ¿no? Ya entendí cómo te sientes, ¿no? También es importante preguntar y todo esto. Ya te expresé cómo, o sea, me estoy adueñando de mis perspectivas y opiniones. Ahora, el conflicto, te digo, hay un interés, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Yo sí sé qué necesito, ¿no? O por lo menos tengo una noción. Te lo pido, ¿sabes? O sea, porque entonces se trata de expresar también una solicitud y confirmar que esta solicitud que yo hice la entendieron como yo quería mandar el mensaje. Porque podemos igual suponer, o sea, yo dije y a lo mejor la persona entendió otra cosa. Entonces, confirmar y finalmente, decía que era un combo dos en uno,
asumir compromisos. Ok, bueno, sí, ya quedamos. Yo ya te expresé. Ok, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en donde el conflicto entre más personas allá, todas las personas son corresponsables, todas las involucradas en un conflicto, sean dos o más, son corresponsables. Entonces, bueno, ¿qué sigue? ¿Cómo nos hacemos cada quien responsable de su parte para poder resolver esto? Porque si no, todo queda en la habladuría. En juntas y juntas del MIT. Exacto, y no se llega, y después vuelves a generar lo mismo, y vuelves a, o sea, y es cada vez mayor, ¿no? Porque viene con más intensidad, es que ya lo habríamos hablado, sí, pero no se llegó a ningún acuerdo, se pudo haber hablado, es más, yo pude haber entendido qué necesitaste tú, y yo qué necesité, pero no hay un plan, no hubo un acuerdo, no hubo un compromiso, ¿no? Ya después a lo mejor puede surgir el conflicto porque no se cumplió el compromiso, pues será ya un nivel distinto, ya conflicto siempre va a haber, yo lo que digo es que cada vez sean más complejos. ¿Por qué? Porque significa que estamos, bueno, mi teoría es que los conflictos que tenemos están de acuerdo a nuestro nivel, ¿no? Entonces, por eso digo, pues, para mí que vengan conflictos más Fíjate que difíciles. ahorita que estás Sí, diciendo eso, con una prima que es educadora, alguna vez platicaba y le decía: "No, es que o sea, los problemas de kinder, no sé qué", y bien me decía: "Hey, para el niño del kinder, para su nivel, tiene el mismo estrés que tú por pagar deuda, por pagar lo que sea que tengas que tener en mente", porque el nivel que puede manejar un niño de estrés es, se me olvidó el lonche en la casa. sí, me va a regañar mi Sí, mamá y va a esto regañar. sí, 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 Entonces, claro. es el nivel de conflictos que puede resolver, ¿no? Y digo, sí, sí, tienes razón, ahorita que te escucho, digo, claro que cada quien tiene el nivel de problemas para el que puede resolver en ese momento con las circunstancias, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, Raúl, por esta parte, por tu tiempo. Yo quiero ir cerrando la conversación, nada más repasando lo que nos acaba de decir Raúl. Me quedo con tener el punto en común, ¿ok? Como este primer punto que nos dice Raúl, vamos a ver pautas en este podcast donde hablamos de cómo podemos resolver conflictos, cómo puede estar esta parte, tips que nos pueden ayudar y viene con primero encontrar para qué estamos como Unidos, ¿no? O sea, organización o ¿por unidos. qué llegó el conflicto? Porque te digo, hay una unión intrínseca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que Sí, nos está uniendo? claro. El segundo, el tema de el individuo. Cada quien, las necesidades, entender las necesidades de cada uno de los individuos involucrados en el conflicto. Gestionar esto, el tema de preguntarnos si el conflicto vale la pena en este momento, pues tenerlo, ¿no? O sea, la batalla la elijo o no la elijo, vale la pena, hay un para qué trascendental. El tema, por ejemplo, me encantó que decías posturas o necesidades, ¿no? Esta parte de si tú tienes una postura y yo tengo otra, no vamos a llegar a ningún acuerdo, sino es tema de ver qué necesitas y qué necesito. Después, no nos podemos, pues, encasillar o tener, o avalar suposiciones, ¿no? Hay que confirmar que la suposición que yo creo de verdad es lo que el otro pensó y expresar como tal una: "Hey, quiero resolver esto", ¿no? Le estoy expresando literal el que quiero hacer algo por solucionar algo y confirmar que la solicitud fue recibida, ¿no? Porque eso es impresionante. Ahorita dices eso y se me vienen así como 80 cosas a la mente de, claro, o sea, puede ser que no haya entendido lo que yo quise decir, ¿de acuerdo? Y yo creo que algo muy importante es los compromisos, cómo los cierras, porque a veces podemos hacer todo lo anterior, pero no cerramos con esta parte de qué acuerdos, qué compromisos, entonces todo lo anterior puede irse por la borda porque al final del día cada quien volvió a entender que entendió que iba a ser un cambio Ujú, y no se exacto. da. Otra vez volvimos a asumir. Asumir, sí, comunicación, 100% es lo que seguramente nos lleva a todos estos temas. Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por Un placer. por hacer un espacio en la agenda. Siempre a todos los que nos, dan su tiempo, siempre les agradezco el decir ese bloqueo de agenda, ese cuadrar, ese hacer ese match para venir, sentarse y compartir su conocimiento. Siempre, muy agradecida de ese tema con cada uno de ustedes. Raúl, para a una empresa, ¿cómo le puedes ayudar? ¿En qué aspectos te pueden buscar? Alguien que tiene una pequeña, mediana empresa, gran empresa, ¿cómo pueden o para qué pueden contratarte?
Ok, sí, no, Maru, al contrario, un honor y gracias por el tiempo, y por la conversación. En este caso, pues me dedico principalmente, como lo mencionabas, a temas de innovación. ¿En qué sentido? A veces la innovación puede quedar muy, muy amplia, ¿no? Sobre todo, oye, pues quiero mejorar algún tipo de proceso, quiero ver cómo poder, generar un mejor servicio para mis clientes. Hay diferentes ámbitos, ¿no? Para poder innovar, el seguimiento, la relación con el cliente. Al final, innovar tiene que ver con una mejora o con un lanzamiento de nuevas propuestas, pero sobre todo es buscar entender justo, así como ahorita en el conflicto, para poder resolverlo necesito conocer y entender, pues justamente yo me enfoco mucho. El tema de la innovación tiene que ver con el entendimiento del mercado, el cliente. Entonces, para personas, empresas que busquen innovar en algún ámbito, que quieran generar un mayor valor, que quieran abordar un nuevo mercado, pues puede ser por esa parte. También en temas justamente de coaching, liderazgo consciente, que tiene que ver con estos aspectos ya más puntuales de resolución de conflictos, trabajo en equipo, etcétera. Y lo que mencionaba al inicio, pues realmente mi función principal pues es la gestión de proyectos. Entonces hay ocasiones donde las empresas, pues no sé, los dueños, los directivos, pues ya, o sea, se han encargado tanto de la operación que han dejado de lado lo más importante, que es la parte estratégica de crecimiento. Entonces necesitan delegar los proyectos que están ya inmersos, y entonces pues ahí entra justamente un gestor de proyectos para poder llevar de la A a la Z, bajo obviamente el liderazgo de la empresa. Entonces, eso sería justamente. Perfecto, Raúl, ¿y dónde te encuentro? Pues en este caso tengo mi correo electrónico es raultello@erestupropionegocio.com, y también en LinkedIn justamente es, bueno, el de LinkedIn tal cual, es Raúl Tello, V de Velázquez, ajá, Raúl Perfecto. Tello. Pues muchísimas gracias, Raúl. Gracias a todos los que llegaron a hasta este minuto del episodio. Gracias por escucharnos. Nos escuchamos en el siguiente. Denle play a varios de los que ya tenemos atrás y por supuesto también a toda la programación de Ambas Manos al Aire.